vamos a empezar nuestras entrevistas esta noche conversando con el ex procurador anticorrupción César Azabache acerca de un asunto que ya hemos mencionado. Ayer se reveló, se conoció a través de varios reportajes periodísticos que el presidente Pedro Castillo recibió el 18 de octubre en su despacho en Palacio de Gobierno al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y también a Samir Abudaye, gerente de Heaven Petroleum OP, y ni más ni menos que a la ya conocida digamos, presentada en otros reportajes periodísticos de manera problemática también, Carolyn López. ¿Cuál fue el problema que se deriva de esta circunstancia, aparte del hecho de que el presidente no tiene por qué reunirse con el proveedor de una empresa como Petroperú, que 13 días más tarde Heaven Petroleum ganó una licitación de Petroperú para venderle biodiesel por $70 millones? Días antes, además, se había cancelado el proceso internacional, es decir, se había restringido la lista de quienes podían participar de esa licitación. Sobre esto vamos a conversar, como les decíamos, con César Azabache, a quien le damos las buenas noches. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A las órdenes. Bien, entendemos que has comentado que te parece razonable que la Fiscalía y la Contraloría, antes que la Fiscalía, se hayan presentado hoy día, tanto en Palacio como en Petroperú. Aunque parezca una pregunta retórica, ¿por qué? Absolutamente. ¿Qué ocurre? Ya es una singularidad que el presidente de la República se reúna no con un empresario, sino con un proveedor del Estado, claro, con un contrato en marcha y con una postulación en proceso. Es una singularidad mayor que pasadas, ¿cuántas horas van ya? 18 más 8, 24 horas casi, desde que se difundió la noticia, el presidente de la República no haya dicho una sola palabra sí, sobre el contenido de esas reuniones. Es todavía más sospechoso, agrava la singularidad, que me parece que fue el presidente del directorio del Petroperú, quien habría estado en esas reuniones, haya salido anoche a presentar una versión de las cosas muy particular. En esa versión de las cosas, las tres personas que habrían asistido el mismo día y en las mismas horas habrían estado en 3 salas independientes en espera y habrían entrado por separado a ver al presidente de la República. Bueno, yo tengo la impresión que la presidencia de la República no podrá pretender que no hay cámaras en los pasillos de Palacio de Gobierno, sino es en las salas de espera, y que no hay una secretaria en la antesala de la puerta del presidente de la República, y que de modo no se puede reconstruir dónde estaban estas 3 personas en ese tiempo y en qué orden entraron. Hoy día estaba la Fiscalía ahí. Yo asumo, porque eso es lo usual, que lo que han pedido son los videos de los pasillos. Yo asumo que han pedido el cuaderno de trabajo de la secretaria del presidente de la República, deben haber pedido su agenda y sus notas personales, además de sus teléfonos. Esperemos que no entreguen uno nuevo como el que entregó el señor Pacheco, ¿verdad? Porque todos estos elementos pueden llevar a concluir de manera categórica si el representante de Petroperú que declaró anoche ha mentido o no. Y si ha mentido o no, ¿a instancia de quién? Y si eso es otro caso de coartada fallida, como aquel que organizó las investigaciones sobre el señor Vizcarra, pues entonces la historia comienza a tener forma completa. Todavía quizás no, eso es otra cosa de lo que podemos hablar, una forma claramente penal, como para llevarnos a discutir las etiquetas que corresponden a cada delito, pero es una forma suficiente, aquí es donde está mi punto, para organizar un caso por infracción a la Constitución. Ajá. Vamos a llegar a lo de la infracción a la Constitución, que he leído también en tus declaraciones, pero a propósito de la llegada de los representantes del Ministerio Público a Palacio de Gobierno, los tuvieron cerca de 40 minutos en la puerta sin dejarlos entrar. ¿Eso qué cosa sugiere a propósito de las cámaras y de todo el material que del que tenía que hacerse acopio? La verdad es que me parece espantoso ese maltrato, me parece pero no solamente es un desplante, ¿no? No solamente es un desplante. Usualmente esas cosas ocurren cuando alguien no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces empieza a preguntar qué cosa puedo hacer o cómo puedo reaccionar. Y claro, al final del día es una tontería, porque lo único que se puede hacer con la Fiscalía en la puerta es dejarla entrar.
Claro, no hay espacio y no hay tiempo para que se eliminen por completo las evidencias que la Fiscalía ha ido a buscar. De modo que ahora, con razón, todas las expectativas están concentradas en el momento en que la Fiscalía comunique resultados de estas diligencias. Ese es un punto en el que hay que ser sumamente paciente, porque este es un caso en el que, hasta donde entendí hoy día, ya se ha dado parte a la Fiscalía de la Nación, que es la competente para desarrollar las pesquisas que correspondan personalmente al presidente Castillo. El caso, sin embargo, está bajo investigación, las evidencias se tienen, y ahora tenemos que encontrar un procedimiento, un dispositivo institucional que nos permita articular nuestras expectativas con las formas correctas, equilibradas, de tomar decisiones que agreguen institucionalmente y que no nos arriesguen a nuevos terremotos, como el que se produjo en noviembre del 20, cuando el señor Merino trató de convertirse en presidente solo porque Vizcarra ya no podía seguirlo siendo. Sí, has dicho también que si acá se cometió un crimen, se lo cometió en Palacio de Gobierno, con lo cual la lista de sospechosos es corta. No, lo que ocurre es que esa declaración la hice antes de comenzar el allanamiento de la Fiscalía. En la mañana de hoy, la primera reacción de la Fiscalía de la Contraloría había sido ir solo sobre Petroperú. Sí. Esa declaración que has comentado ahora se produce tratando de dejar en claro que las evidencias de un crimen de este tipo no se encuentran en los expedientes de los contratos solamente. Sino en el sitio claro, donde se también hay que produjo la revisar reunión. eso. Claro, es que también hay que revisar los expedientes de los contratos, ¿verdad? Claro. El reportaje que se difundió ayer mostraba muchísimas singularidades, cosas extrañas, como esto que ha citado, la anulación del concurso internacional. Pero en paralelo, si ha habido alguna modalidad de tráfico de influencias o de influencia no justificada de la presidencia en esto, eso ha sido en Palacio de Gobierno. Sí. De modo que el llamado que hacía este mensaje, que ya cumplió la Fiscalía, era ir a recoger las evidencias de los pasillos, las antesalas y las salas de espera de Palacio de Gobierno. Porque como ocurrió con Vizcarra, me sorprende cómo los personajes que están en esta cosa repiten historias ya sabidas. Aquí, luego de las declaraciones del representante de Petroperú, podríamos estar en un caso de coartadas fallidas también, donde lo insostenible de la explicación de los personajes muestre que no tienen nada que explicar. Bien, vayamos a lo que has mencionado a propósito de la inhabilitación del presidente de la República, que es un proceso completamente distinto al otro que has aludido, que es el de la declaración de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Cuál sería el camino y qué cosa es lo que lo sostendría en este caso? Sí, mira, Mario, ahí mi llamado va a volver a mirar la Constitución. Yo tengo la impresión que desde que cometimos, creo que fue un error en la transición, el desatino de separar de la presidencia de la República a Fujimori por incapacidad moral y no por haber huido del país, generamos una suerte de artefacto al que hemos venido regresando en las crisis de los últimos 5 años, como si fuera la única vía constitucional posible para exigir y hacer efectiva la responsabilidad de un mandatario. Eso no es cierto. Hemos invisibilizado que la Constitución tiene un procedimiento distinto. Omar Cairo y Luciano López han insistido en esto en estos últimos días, que es el de la infracción a la Constitución, que puede conducir a la inhabilitación. Diferencias y ventajas. La vacancia por incapacidad moral, como demostró el caso Merino, es un procedimiento tan expeditivo, tan diseñado para otras cosas, que no es capaz de generar o de servir de ambiente para generar una manera institucionalmente sana de generar una autoridad de reemplazo. Hay que tener en cuenta que cuando discutimos la posibilidad de destituir a un presidente de la República, al mismo tiempo tenemos que formar las bases de legitimidad para reemplazarlo. Y el reemplazo de un presidente de la República, que es ante lo que parece estamos entrando, no se genera espontáneamente por protocolos legales o normativos. Recordemos el 2000, Paniagua no era el presidente del Congreso ni era vicepresidente de la República cuando fugó Fujimori. Sí. Tuvo que haber un proceso de renuncias y de negociación institucional pensando en el futuro para crear la presidencia de Paniagua. El 2020 fue exactamente lo mismo. El señor Merino, creyendo que la legitimidad es mágica o normativa, pensó que bastaba con destituir a Vizcarra para empoderarse como presidente. Y hubo nuevamente que generar un dispositivo institucional para dar origen a la presidencia del señor Sagasti. En este momento estamos en camino a entrar, creo, ya en la recta final
de discusiones sobre la sostenibilidad del señor Castillo sin hacer el mínimo esfuerzo por generar una legitimidad alternativa que sea sostenible en el tiempo. La ruta de la vacancia, en la que hemos venido insistiendo, no ayuda para nada en eso. El ejemplo es noviembre del 20 y el señor Merino. ¿Y cómo funciona la ruta alternativa que mencionas? La ruta alterna es un proceso que se formaliza ante la Comisión Permanente del Congreso, que genera un grupo de trabajo, que prepara un procedimiento preliminar que desemboca en una acusación que se presenta ante el Pleno. Es un juicio político en forma. Y eso permite que el silencio, cuyo resultado puede ser la inhabilitación del presidente. Y la inhabilitación es la que conduce a su destitución por vía de la vacancia. Ya está inhabilitado. Pero eso nos da 30 o 45 días, según la velocidad que le imprima el Congreso, un plazo mucho más razonable para, primero, dejar en claro cuál es el alcance exacto de este silencio persistente del presidente de la República y, en segundo lugar, cuáles son las alternativas, todas las que tenemos, para generar una sustitución que no genere más descalabros en nuestra vida política, sino que nos permita finalmente tener una salida ordenada hacia un sistema que dure, que se sostenga, por lo menos en los términos en los que se han sostenido las dos transiciones en forma que hemos tenido en estos 21 años. Y si se llegara, digamos, a la inhabilitación del presidente por la vía que mencionas a través de la Comisión Permanente, etcétera, etcétera, que eso se traduzca en una remoción, ¿requiere solamente los 66 votos de una mayoría simple? ¿O requeriría? Requeriría una votación, es exacto, distinta a la de la vacancia, pero ese no es el punto más importante, Mario. El punto más importante es que abriría un espacio durante el cual, al mismo tiempo, habría que generar las bases para una transición armónica. Y si como ocurrió en el 2000, eso significa llamar a elecciones generales, pues hagámoslo. Pues hagámoslo. Ya Flor Pablo anticipó hace un par de semanas que elecciones generales, anticipar las elecciones es una opción. De hecho, lo que no es una opción es repetir noviembre del 20. ¿Y tampoco es una opción mantener las cosas como están. ¿Y por qué se pondría en cuestión el hecho de una sucesión vicepresidencial, como uno tendría que suponer que es lo que se produciría? Es que no creo que se ponga en cuestión, creo que es una de las posibilidades en forma, pero hay que rodearla de legitimidad. Si se va a tratar de una sucesión por vicepresidencia, como fue la de Vizcarra respecto a la de Kuczynski, lo que no puede pasar es que las relaciones Congreso-Presidencia se mantengan en el clima que condujo el cierre del Congreso fujimorista. En cualquiera de los casos, sea que se opte por la vía más pegada a la letra del texto constitucional, que es mantener a la vicepresidencia en la presidencia, o que se entre a un esquema negociado de transición, en cualquiera de las dos opciones hay mucho trabajo institucional que hacer. Y como las últimas decisiones del Congreso muestran, también es necesario que el Congreso mismo tome el significado de este proceso de otra manera, no como ha venido tomando las reformas al magisterio, a la universidad y al transporte público, ¿verdad? Sí. Durante la reflexión anterior has hecho una afirmación que me llamó mucho la atención y que quisiera que abundes, sobre la que quisiera que abundes, tanto legal como sobre todo políticamente. Dices tú que tienes la impresión de que hemos entrado en la recta final de una discusión sobre la sostenibilidad del señor Castillo en la presidencia. Sí, eso creo por una razón básica. Hace poco, cuando se produjo este incómodo incidente en un canal de televisión que trató de reemplazar la evidencia directa por una noticia deformada, ya estábamos diciendo que lo que falta en esta crisis para poder decidir cuáles son las posiciones de todos y de todas hacia el señor Castillo es una evidencia concluyente que lo ponga a él en la escena de un crimen claramente cometido o de un asunto que, eso se trata, la infracción a la Constitución, deje en claro si tiene o no dispositivos suficientes para prevenir actos de corrupción desde la Presidencia de la República o simplemente no le importan. Si la coartada que ofreció ayer el representante de Petroperú fracasa y queda en evidencia que nada de lo que dijo es cierto, o si el fiscal constata hoy que alguien ha tratado de eliminar las evidencias que deberían existir sobre el minuto a minuto de esas reuniones,
si revisando el conjunto de la agenda presidencial queda en claro que es imposible que 3 personas entren a la vez, a la misma hora, y tengan 3 reuniones distintas, si todo eso ocurre, este puede ser el caso. Nos falta escuchar al presidente, no está diciendo nada, que complete esa escena en la que, para comenzar, su compromiso y su competencia para prevenir actos de corrupción desde el gobierno no está sobre la mesa. Y hay que decir, Mario, el Perú no es solo signatario de tratados sobre derechos humanos, también es signatario de tratados sobre corrupción. Y esos tratados sobre corrupción imponen al gobierno deberes que este caso puede terminar de demostrar no se están cumpliendo en nuestro medio. Sí, brevísimamente, César, para terminar, a propósito de coartadas fallidas, ¿escuchaste la nueva versión que ha dado el señor Pacheco a propósito de los $20.000 que encontraron en el baño de lo que era su despacho en Palacio ayer? ¿Te refieres al préstamo, verdad? Al préstamo, sí, y a, digamos, la venta de un terreno que era producto, creo, de una herencia, etcétera, etcétera. A ver, mira, las coartadas fallidas tienen patas cortas, sobre todo porque se construyen sobre afirmaciones de hechos que luego pueden ser investigados. A mí me pareció muy inteligente que la Fiscalía, después de escuchar al representante de Petroperú, vaya ahora a Palacio de Gobierno. Y sin duda pida los videos de las cámaras que pueden confirmar o descartar si lo que dijo fue falso o extrañamente cierto. Con este cambio de coartadas del señor Pacheco y con el reemplazo del teléfono, el señor Pacheco genera muchas más coartadas fallidas que pueden llevar a dejar en claro que no solo miente, sino que en lugar de mantenerse en silencio, que eso sí es su derecho, está intentando obstruir las investigaciones. Ahora hay más personas a las que hay que citar, hay más orígenes de fondos que probar, hay más eventos que tendrán que estar documentados para existir. Entonces, por ese camino solo estaba haciendo más profundo el orificio por el que se va su responsabilidad legal sobre la mesa, ¿no? Muy bien, muchas gracias al ex procurador anticorrupción César Azabache. Buenas noches. Encantado, Mario, tus órdenes. Pausa y volvemos.